Buenos días, amables televidentes. Ese era buenos días a todos nuestros televidentes que nos sintonizan tempranito en una edición más de Amaneciendo con Delis Erasme, el dueño de la bola, dice doña Nubia Suazo, de la bola de Cutuca y Radio, 88.5 FM, estudio 88.5, que todas las mañanas tienen primicia y informaciones. No sé qué pasó, se fue del aire. Parece que tuvimos un inconveniente, disculpen, señores. Hoy es 30 de agosto y voy a checar, antes de verificar las efemérides, tengo que necesariamente felicitar a mi hermana Rosa Virginia en Estados Unidos, que estuvo casualmente por aquí en estos días de vacaciones. Mírenla ahí. Esa Rosa Virginia, mi hermana, que cumple año hoy, cumple 43 o 44. No me puedo equivocar porque usted sabe que a esa edad la personal es importante el año. Entonces, yo tengo 51, le llevo 8. Saca usted la cuenta. Rosa Virginia vive ahora en Lancaster, Pensilvania. Luis Edgardo fue que me mandó esa foto, Rosa Virginia. Yo le pedí una foto familiar donde estuvieran todos, tú, Luis, su esposo, Titico, Alan, Luis Edgardo y Amba, la cochita más linda que tiene Lancaster. Y entonces esa fue la que apareció. Así que muchas felicidades, mi hermana querida, y pórtate bien por allá y cuídame a la otra loca. Ella cumpleaños, entonces necesariamente tenemos que felicitarla. Yo muy alegre con ella, porque ella celebró su cumpleaños durante sus vacaciones aquí. Le repito, 30 de agosto, un día como hoy, nace Théophile Gautier, escritor francés, libro de viajes y aventuras, bohemio, fundador del parnasianismo. También un día como hoy nace Mary Schiller, dramaturga, ensayista y novelista. Y un día como hoy se acordó la creación de una constitución para la nueva república. Nació oficialmente la Gran Colombia. La Gran Colombia era el proyecto ese que tenía Bolívar, Martí de Cuba, sobre una nación, una especie de panarabismo, parecido al panarabismo africano, pero en este caso panamericanismo, donde todos los países de América Latina o de habla hispana formaran una gran Colombia, una gran nación. No se pudo, de ahí salieron entonces, Panamá pertenecía a Colombia, Venezuela pertenecía a Colombia, de ahí surgieron todos esos países de Centroamérica y del Caribe, así que un día como hoy se celebra. El fin de semana fue muy catastrófico. Yo digo que Ceronte, el de la barca, andaba vuelto loco en este fin de semana. Muchas pérdidas. Ustedes saben ya la pérdida de Atuey de Camps y su hermano, un espartano de la política dominicana. Murió Atuey, todo el mundo lo sintió porque Atuey es testigo junto con nosotros. Nosotros somos testigos. Tengo 51 años, si usted es más joven que nosotros, y lo voy a decir por los más jóvenes, Atuey de Camps fue una figura, si usted tiene menos de 30, no entenderá la grandeza o la magnitud de lo que gravitó Atuey de Camps en la política dominicana. Esto para los jóvenes que están viendo el programa, mis amigos de la Liga de los 80, muchos de ellos son más jóvenes, otros son unos viejevos, como ese video precisamente que pusimos al principio, nos lo mandó Elkin Villalona, un amigo de muchos años, muy querido, de la Liga de los 80, que no pudimos, mirenlo, Atuey de Camps
1917, 2016, Atoy de Camps fue una figura, decía que el video me lo mandó Villalona, no pude investigar quién fue que nos lo envió, o sea, quién es el nombre del joven, pero eso es un muchacho por ahí de la línea, cibaeño. De Atoy de Camps tengo para decirle que esa fue durante el sepelio en el Congreso, porque Atoy fue presidente de la Cámara de Diputados. Entonces le decía a los más jóvenes que Atoy de Camps fue una figura de la juventud revolucionaria dominicana en la década de los 70. Inician sus primeros pasos, hijo de un hombre también militante. Pero, por cierto, en el periódico, no recuerdo el nombre del periódico, lo voy a publicar hoy en mi cuenta de Twitter, @Leverasme, porque Margarita Cordero hizo la mejor reseña que yo pude leer, la leí todas, en relación a la vida de Atoy de Camps, su vida política, porque Atoy fue un político de choque. De hecho, cuando Leonel Fernández surge en el 96 como figura política, que le gana a nada más y nada menos que a José Francisco Peña Gómez en unas elecciones, en mi época fue un poco duro, este jovencito, casi desconocido, para la gente que no estaba envuelta en política, le gana en primera vuelta, Peña saca un 47, y el PLD con Leonel Fernández un lejano 30 y tanto. Eso fue la última presentación de Atoy de Camps en público, que ustedes ven ahí en pantalla, que fue cuando los debates presidenciales, y habló como hablaba Atoy. Le enmendó la plana a Titi y Mundati. Le reclamó a la oposición la falta de unidad y le reclamó al gobierno sus faltas. Ese era Atoy de Camps. Atoy de Camps hizo famoso siendo jovencito, así que mencionaba que en el 95, cuando gana Leonel Fernández. Yo siempre entendí, en ese siguientes 5 o 10 años, hasta el 2001 o 2002, cuando vino la crisis, otra crisis del PRD y a la reelección de Hipólito Mejía, yo siempre pensé que Atoy de Camps era el gallito para pelear contra Leonel Fernández. Yo siempre dije, más, yo lo voy a ver alguna vez. Lamentablemente no pudimos verlo. Atoy no era de mucho arrastre de votos. Atoy no era de mucho arrastre de votos, para que no lo confundamos. Atoy no arrastraba votos dentro de su partido. Atoy es una figura de choque, repito, de posiciones muy firmes, muy sólidas, mano derecha de Peña Gómez durante casi toda la vida de Peña Gómez y de mucha gente del partido. Gravitó en ese partido de una manera militante, espartana. En la política, repito, se hizo resaltó mucho cuando era joven, cuando se fue a un debate con Vinicio Castillo, con Vincho, un debate televisivo, y Atoy de Camps, para los entendidos, le ganó el debate a Vincho. Pues fue que Vincho hizo la Fuerza Nacional Progresista, aliado al balaguerismo de la época, siempre en los mejores momentos, como la Coca-Cola, ahí están los Vinchos siempre. Históricamente, este mes de agosto es la única, después de tantas décadas, y disculpe que me salga un poquito del tema, es la primera vez que un Vincho no está en el tren gubernamental, después de décadas y décadas. 16 de agosto, o sea, el último Vincho del poder, de la miel del poder. Vamos a ver a qué se dedicarán ahora. Bueno, ellos son abogados y se capitalizaron con el tema de Baniter, porque don Vincho fue el abogado de Ramoncito Báez. Antes de ahí estaban ya en derrotero, pero entonces se capitalizó con ese caso, fue el abogado privado, y también Leonel Fernández le dio mucha acogida a la familia entera. Entonces que Leonel Fernández giró hacia la derecha. Otro tema. Entonces decía Atoy de Camps que fue una figura muy relevante, muy de choque, y en un debate con Marino Vincho Castillo, porque hubo un gacetazo, se le llama un vinchazo, cuando el PRD gana en el 78, Balaguer, junto con esos abogados de esa línea, Vincho Castillo, etcétera, busquen la historia, lo pueden buscar en Google, lo que son más holgazanes. Y entonces el Partido Reformista, junto con Vincho, se roba. En esa época las elecciones eran de arrastre, prácticamente de arrastre, los senadores eran casi arrastrados. Entonces le quita al Partido Revolucionario Dominicano el control del poder congresual, senadores específicamente, quitado de manera burda. Fue una manera, inclusive hubo una provincia que fue de una manera aleatoria. Después yo lo voy a hacer historia. Altagracia Salazar la cuenta muy bien también, por cierto, que estaba en su programa a esta hora también. Nuestra amiga querida, cumplió 16 años, no, 13 años, cumplió madrugando, aquí madruga con Altagracia Salazar, y yo siempre la distingo. Una periodista de mucho fuste, muy querida.
Entonces le decía que ese fue Atuey de Camps, una figura de mucho, nunca claudicó a lo que él creía. Ese es el problema que tiene Atuey de Camps en la política dominicana. Pongo problema entre comillas. En la reelección de Hipólito Mejía, él no estuvo de acuerdo y, bueno, recuerden que hasta llegó a mandar a votar por el diablo. Y se fue con su partido, fue expulsado, aunque él se iba ahí como quiera, o sea, no tiene relevancia si se fue o lo expulsaron. Y fue muy doloroso la salida de Atuey para los PRDistas. Ustedes saben que el PRD, que por no llevarse a Atuey, lo ideal del PRD históricamente en esa década, cuando llega el 2000, a la salida de Hipólito Mejía, que le había ganado una convención interna a doña Milagros Ortiz Bosch, por un asunto de la vida, de la historia, de la política falocrática dominicana, lo ideal era doña Milagros Ortiz Bosch. Doña Milagros Ortiz Bosch termina siendo vicepresidenta y con el Ministerio de Educación, porque esa fue la proporción de lo que ella sacó en una primaria interna contra Hipólito Mejía. Hago esta historia para refrescarle un poquito y entiendan un poquito lo que está pasando ahora. Cuando Hipólito sale del poder en el 2004, la figura idónea del PRD era doña Milagros Ortiz Bosch. El galloloquismo político dominicano, no, Miguel, el megaministro, Miguel, todo el mundo, hasta Hipólito mandó a sus tropas a votar por Miguel Vargas. Pero era doña Milagros, la figura ideal para que ese partido fuera por buenos caminos, porque yo soy admirador de doña Milagros Ortiz Bosch, para que lo sepan. Yo apoyo esta administración, me pueden llamar danilista si usted quiere, pero esa línea, como yo siempre he dicho, en los partidos políticos usted encuentra línea de gente decente. Yo creo que esta administración es muy decente. Estamos en la posición 82 de transparencia, ahora estamos dentro de las 10. Pero decía que doña Milagros Ortiz Bosch era el norte del PRD en el 2004, pero esas triquiñuelas internas del PRD se fueron con Miguelito Vargas Maldonado. No, es el hombre, el megaministro, 4 años. Si usted se fija hoy, quienes componían ese gabinete en el 2004, son todos enemigos de entre todos ellos. O enemigos de Hipólito, enemigos de Abinader, o sea, están toditos desperdigados. Y después critican al PLD como partido, como núcleo. PLD yo lo veo como otro partido más del sistema, pero es el único que ha estado nucleado a raíz de su propio ser, de una fuerza centrífuga que va más allá de los liderazgos que ahora se debaten en el partido. Que por cierto ahí suena que Leonel Fernández se va a candidatear, hasta que yo no lo oiga de boca de él, no lo creo. Leonel Fernández no creo que vaya a someterse a ese proceso otra vez, él es muy sentido en las cosas políticas. Y le decía entonces que ese fue Atuey de Camps, una figura, repito, fue una figura de choque, de contienda, de enérgico dentro del PRD. Y por no llevarse de muchas cosas de él, incluyendo a Peña Gómez, que no se llevó de él en muchísimos puntos, el PRD es hoy lo que es el PRD. Lamentablemente fue muy doloroso ese proceso, porque el problema del PRDismo, cuando digo PRDismo, es el PRM de hoy, para que no nos perdamos. El PRM de hoy es el PRD que estoy hablando. Hay tanto dito, porque la diferencia del PRD, en términos políticos, aquí hay dos pensamientos, corrientes políticas de los 70 hasta hoy. El pensamiento conservador y el pensamiento liberal. El pensamiento liberal está hoy con Danilo Medina, pero estuvo muchos años con Leonel Fernández. Y el conservador con Leonel Fernández. Danilo Medina tiene un pensamiento liberal, social, un gobierno de la gente. Se parece mucho a veces la gente dice, se me parece al gobierno de Peña. Por eso Danilo tiene muchos seguidores de Peña Gómez, de ese pueblo viano, ese pueblo de campo, de ese barrio. Está hoy con Danilo Medina, para que usted lo sepa. Antes estuvo con el PRD, de los que quedaba el PRD, pero el PRD tenía como candidato a un señor que se llamaba Miguel Vargas, que no representaba el liberalismo dentro del PRD. O sea, lo que el PRD siempre tuvo esa dificultad de que nunca tuvo un presidente, un candidato presidencial que se pareciera a su pueblo, porque Miguel Vargas no se parece al PRDista de los barrios.
Abinader no se parece al PRDista de los barrios, yo del triciclo, a la señora del café, que eso era lo que representaba el PRDismo histórico de los 80 y hasta de los 90 y Peña Gómez. Alicia el PRD hacia el conservadurismo y hasta el Leonel Fernández también con el vinchismo, esa gente que, como repito, que históricamente es la primera vez, Danilo Medina no sabe cuánto yo le agradezco a él eso, que los vinchos después de décadas y décadas ya no están en el gobierno. Perdón, un saludo para mi amiga y querida Deyanira Gómez, que hasta levanté esta hora, muchacha. Mira, un saludo y un besote grande. Entonces le decía que le recuento un poquito de la historia política del PRD, porque está atada, anclada directamente a Anthony de Camps. Muy apreciado Anthony de Camps. No movía votos, repito, Anthony de Camps no movía votos. Eso, ni siquiera se podía someter a una primaria interna porque no sacaba muchos votos. Que es la desgracia que pasa en el sistema político dominicano. Usted somete a un Vidó Medina, por ejemplo, en el PLD, a una primaria y no sacaba 3 de votos. Gente de mucha honestidad dentro del PLD, por ejemplo. En el mismo PRD le decía a doña Milagro Ortiz Bosch. Si la candidata hubiese sido doña Milagro 2004, 2008, la historia fuera diferente. Se fueron con don Miguel Vargas. Ya ustedes conocen la historia de división entre Miguel e Hipólito, hasta el punto que las heridas son insanables hoy día. Son insanables. Y entonces, siempre el Partido Reformista, inclusive, para que se den cuenta de lo que les digo, se desconecta en este proceso electoral de la alianza sempiterna que tuvo con el PLD del 96. ¿Por qué? Porque Danilo Medina gira hacia el pueblo. No se queda en el conservadurismo, en la mega obra. Yo no quiero ser ofensivo, pero no es lo mismo la Torre de Progreso que la Barquita, coño. Disculpen la palabra, no es lo mismo. No es lo mismo. Torre de Progreso en la Luperón, muy chulo, muy cosa, qué bien. Progreso, pero la Barquita. En estos aguaceros, yo solamente imaginaba esos niños de la Barquita, en la vieja Barquita, cómo durmieron esa noche, felices de la vida. El terror de un muchacho, yo lo digo por mí, cuando el huracán David que venía, yo quería que viniera, me dijo que sé yo, un huracán. Ahora cuando vino yo me quedé traumatizado. Yo salí en bicicleta, tenía yo 13 años, y yo llegué a mi casa casi temblando cuando vi hasta avioneta volteada, porque yo vivía en Malecón, en las Américas, en lo que se llama el CEA. Tuvimos que irnos 4 calles más arriba a la casa de mi tía. Cuando regresamos mi casa estaba llena de arena y de peces y de basura del mar. Y las ventanas resistieron, sí, pero fue un desastre. Arena en mi casa, casi un pie de arena. Y el malecón destrozado. Y cuando yo vuelvo atrás, ahora en estas tormentas, esta lluvia, que uno piensa en esos niños y esas mujeres sobre todo, madres y niños, lo más sufrido en momentos catastróficos, y usted veía estos niños durmieron tranquilos, en una barquita, eso no tiene precedente. Y lo que me gusta de ese proyecto, que no son unos multifamiliares cualquiera de cuando Balaguer, buena obra de Balaguer, por cierto, ser constructor, permiso. Entonces, ese proyecto incluye el contrato de venta, la alfabetización de las personas que no estén alfabetizadas, mandar a los niños a la escuela. O sea, ese contrato de venta del Estado Dominicano que le provee una vivienda a cero costo o a costos muy mínimos a esa gente, no es de que toma el apartamento y ya. Eso inclusive tiene está autorregulado por los mismos habitantes. Y los empleos que surjan de ese mismo proyecto, se lo dan a los mismos empleados de ahí. Mi única preocupación es cómo evitarán que metan bancas de apuestas, porque el dominicano es jugador. Y los mismos residentes van a querer que pongan una banca. Ellos son los vigilantes de que no le metan no le metan estos negocios, pero yo sé que en el caso de la banca, ahí o se va a jugar en una sala escondido como la caraquita de antes, o van a meter la banca. Esa es mi única queja o preocupación, y donde yo sé que el gobierno va a tener dificultades en administrar esa parte. Entonces le decía, esa fue la política dominicana en los últimos 15 o 20 años, donde insisto, no es, estos partidos se diluyeron en estos últimos 15 o 20 años en lo que fue su ideología, que se perdió a final de los 90. Aquí la ideología se perdió de la liberación dominicana de la estrella amarilla Juan Bosch que trajo de Vietnam. Se pierde porque, insisto, el presidente Fernández, con sus luces,
porque yo lo repito y lo digo aquí todos los días, no es de mi simpatía, pero el presidente Fernández es el líder nacional, uno de los líderes nacionales. Gústeme o no me gústeme. Y voy más lejos. Si usted le quita la investidura a Danilo Medina, de presidente, y lo pone en una esquina, compite con Leonel Fernández. No me gusta Leonel Fernández, insisto. No es de mi simpatía, no soy su fan, pero reconozco que la mentalidad del pueblo dominicano, muy conservadora en su mentalidad, todavía lo ve como el príncipe. A mí no me gusta ese principado. E insisto, y dentro de su obra que está ahí, que no se puede ser mezquino, es la plataforma que usa Danilo Medina, porque es su partido, también trabajo por él, y es su partido y su apoyo y su carpa y su gobierno, pero son ideologías diferentes, son nortes diferentes. Solamente una voluntad política de un mandatario, una administración, pudo rescatar, como dijo yo el otro día, una bahía que se la estaban robando. Eso estaba ahí engavetado, déjalo ahí hasta a ver qué sale. Danilo Medina dijo, no señor, eso es el Estado. Una voluntad, y dio en la mesa, se va a resolver eso, y se resolvió. Apareció una jueza también con pantalones, y una magistrada como Laura Costa, que puso sus condiciones, hija de Piqui Lora, quien llevó ese expediente toda la vida. Parecido al caso de Miguel Coco y los rayos X, que lo menciono siempre, porque quiero que la gente entienda, señores, que es que cuando usted va a vocearle cosas al PLD, o le va a vocear cosas al PRD, o le va a vocear cosas al PRM, tiene que entender que no es un problema de siglas ni de partido político. Es un problema de grupos políticos que se ponen de acuerdo para la depredación. Y le puse el ejemplo de los rayos X. Los rayos X es un contrato que se aprueba en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, donde la viuda Bochán dio $1 millón, según el contrato, en el Congreso Nacional. Abrió quien era el presidente del Congreso, del Senado en esa época. Y ahí se regó $1 millón para aprobar ese contrato a una viuda de Bochán. Contrato rayos X para que le den todos los escaneos a una empresa privada de lo que entra a República Dominicana. En ese momento la Fuerza Nacional Progresista votó en contra. Y el PLD votó en contra. Y votaron a favor los que entendían que este proyecto era bueno, sabiendo lo que había detrás. Cuando la compañía la compra el primo de ellos, el que está preso en Miami y tiene dificultades con la justicia, ahora es bueno el proyecto, más bueno que ahora. O sea, se ponen de acuerdo en la depredación. Y el que no apoyaba ese proyecto, Rayo X, estaba con el narcotráfico. Igual que los tucanos. Si estaba en contra de usted apoya el narcotráfico, porque ese es el cuco de la vida. Tema tan serio, carajo, lo cogieron para política. En los años 80. Si tenemos dificultad que tenemos hoy con el narcotráfico, tiene que ver porque ese grupo político utilizó ese tema para política. Los vinchos me refiero. Un tema tan serio. Se lo pegaron al PRD, a Peña. La cocaína era blanca. No, señor. La cocaína era color verde de guardia. Entonces, vuelvo al tema. Entonces, fíjense como un caso de corrupción, de despojo de las cosas públicas, en un momento determinado, es muy malo para ciertos sectores, y cuando se lo venden, con mi primo compra la empresa, es muy bueno, como dicen los niños. Y Miguel Coco dijo, eso no va. Dentro del PLD, gente honesta, mucha gente honesta, eso no va. Y una presión y una guerra contra Miguel Coco en Palacio, de gente que están ahí todavía, gravitando, y eso no va, es un despojo a las cosas públicas. Tú no puedes entregarle la inspección de lo que entra de las aduanas a una empresa privada, escaneo de contenedores, cuando Norteamérica estaba regalando unos equipos gratis, y el senador Bob Melente, socio de él, torpedió en el Congreso norteamericano para que no se diera esa donación, porque iba en contra de los intereses de la empresa privada norteamericana, que es el primo, el doctor Melgen. Y todavía ese expediente está en la Suprema, ojo pelado. Ese expediente está en la Suprema Corte de Justicia esperando el fallo de que el Estado Dominicano indemnice a esa empresa, de que porque no cumplió el contrato, y está en la Suprema engavetado, guardadito ahí. Y ustedes saben quiénes son sus jueces de la Suprema. O sea, qué pensamiento ideológico tienen. Yo no sé si son honestos o no. Ahora, su pensamiento es conservador, el conservadurismo de los vinchos. Discúlpeme que me vaya en este tema, pero quiero refrescar la memoria a la gente, que a veces se olvida, porque estoy mirando muchas agresiones a esta administración y como que se nos está olvidando de dónde venimos. Para mí, una de las familias más honestas en política, familia más honesta en política, es la familia del presidente Danilo Medina y su esposa y sus hijas. Cuando yo veo esa foto, yo me quedo mirándola y uno tiene que hacer la comparación. Carajo, qué diferencia.
Me van a decir ustedes que esa señora no es un hogar. Tú lo ves como un hogar, 3 niñas, un presidente, un esposo. O sea, es que es lo que yo digo. Yo estoy seguro que y eso lo heredé de mi mamá. Mi mamá me decía, mira, Leo, el hombre que no sabe lo que un muchacho enfermo con fiebre alta a las 2 de la mañana tiene carencias. No es mal padre, pero tiene carencias. Hay que saber lo que un muchacho con fiebre alta en 42, eso nada más lo sabe una maíz, a las 2 de la mañana y lloviendo, y la farmacia cerrada. Esto nada más lo sabe una madre y los buenos padres que acompañan a sus hijos, pero siempre una madre en el 100%. Entonces, yo a veces me proyecto, cuando hay dificultades nacionales, de quejas, yo estoy seguro que la primera dama, en ese momento íntimo, le dice, viejo, pero de tal cosa, a su esposo, que resulta ser nuestro presidente. Esos momentos para mí son importantes, y existen esos momentos, existen, aunque haya dificultades de matrimonio, como siempre. O sea que, mira, los domingos sacrificados para visita sorpresa, pero estoy seguro que esa madre, ese sentimiento materno pesa mucho sobre las decisiones que un presidente toma el otro día. Tiene que pesar. Ojalá que los dominicanos machinos no se ofendan. Tú estás diciendo que el presidente se lleva a su mujer. Sí, yo sí lo estoy diciendo, bien fuerte. Y ojalá se lleve. El que no se lleva a su esposa fracasa. Disculpen, me fui un poquito lejos. Pero estaba leyendo, buscando las primeras planas de los periódicos nacionales, pero aquí hay una dificultad con el internet. Se reactiva el diálogo entre los partidos políticos para leyes de altas cortes. Y ahí está entonces lo que yo les decía a ustedes, la presión interna de la clase política, de ese conservadurismo que quiere meter la cuchara en la repartición. El PLD es una realidad nacional. Si usted quiere, cuando digo el PLD me refiero a la organización política. Si usted se sale del PLD, Manuel Jiménez ya no es PLDista, mentalmente hablando. El que candidato a síndico, claro que es mentalmente PLDista. Su estructura mental es PLDista. Por cierto, y Minú no suena. Minú no suena. Pero para nada, Y a mí me hubiese gustado, yo lo digo, ahí está el Cañero. A mí me hubiese gustado Manuel Jiménez. Lo lamento a mis amigos, pero me hubiese gustado Manuel Jiménez. Pero él decidió, él tomó acciones equivocadas. Él tomó pasos equivocados dentro de su propia organización. No respetó los acuerdos internos, la línea interna del partido y fracasó. Y ahí está Manuel Jiménez, que hubiese sido excelente síndico, se perdió Santo Domingo Este. Esos son los errores políticos, a veces de gente buena. De gente muy buena en la política, pero cometen metida de pata, donde resulta que ahora es malo. Minú Tavares Mirabal, por Dios. Ella aguantó el gobierno del PLD hasta ayer. Entonces, el malo es este. No me jodan. No, discúlpenme. No. Entonces te va ahora a formar un partidito, porque eso es entonces lo otro que digo, váyanse para ser como senadores. No queremos ser presidentes. Usted no va a ser presidente. No es tan sencillo en este sistema político. Entonces vuelvo al tema de las altas cortes, y se la están repartiendo. O sea, ya los intereses políticos quieren integrarse. La discusión es ahora que si nosotros nos toca por la democracia, lo que ahí se está buscando es cuotas de poder. Yo le voy a decir a ustedes algo. Yo no tengo ninguna dificultad en que un político o partidista esté en las altas cortes. No tengo esa dificultad. Yo considero a la esposa de Guillermo Moreno una mujer honesta. Yo no la vería mal en ninguna corte. No, para nada. La esposa de Guillermo Moreno, política. Yo no la vería mal en una alta corte, pero estoy seguro que esa señora pesaría más su condición de jueza de carrera judicial a su condición de política, porque lo que yo digo es, ahora mismo en la Suprema hay una jueza que es PLDista, entre comillas, o sea, de orientación PLDista, pero ella siempre que va a tomar una decisión, piensa más en su carrera judicial como jueza de diferentes cortes que como política. O sea, ser PRMista o ser reformista o ser PRDista o ser PLDista en tu trayectoria de vida o guardiano no te impide que tú ejerzas en una posición de juez de altas cortes, sea de la Junta Electoral, sea del Tribunal Constitucional o sea de la Suprema Corte de Justicia, una acción honesta, siempre y cuando tu currículum, porque eso es lo importante, que tu currículum diga que esa es tu carrera, porque tú no vas a, una persona que se considera jueza de carrera toda su vida, no la va a dañar, para no usar más una palabra mala,
por una decisión política. Estoy seguro que no. Ahora, cuando usted pone una gente que no fue ni alcalde pedáneo en el tren judicial y lo pone en una alta corte, no es lo mismo. No pasó por tribunales, no conoce a la toga y el birrete. O sea, la conoce como abogado privado, pero no como juez. No ha dado mucho con el mayeste. Entonces, a eso yo me refiero. Yo no tengo preocupación en ese sentido. Voy a la ciudadanía que observe quiénes proponen cada partido, y como dije yo en las elecciones, cuando usted vaya a observar quiénes son, busquen el currículum, que hay gente muy honesta, muy seria en ese sentido. No necesariamente, qué problema, no, que ya yo terminé la saga de Colón, no voy a hablar de eso ya. Ya yo terminé con Colón, disculpen señores, que ustedes saben que yo siempre hago un tema, tomamos un tema científico, histórico, y entonces el de Colón nos dejó como mucha... mira, está bien, lo voy a terminar aquí, 5 minutos. Lo último que se supo de Cristóbal Colón, disculpen que del salto, pero ya son 1:30, dejamos la política a un lado. Lamentable todas las pérdidas. Juan Gabriel, decía Bertacita que me trajo, murió la comadre. Y yo, para que sepa, tremendo divo, tremendo cantante. Juan Gabriel, México está llorando. En toda América Latina, toda voz hispana. Y tantas pérdidas. Entonces viene Pablo Roy y me manda esta madrugada. Un chiste cruel. Pablo Roy nos manda una cosa que dice que sigue la mala noticia en el mundo del arte. El cantante Ricardo Arjona fue encontrado vivo en su casa y cantando. Eso es un chiste amargo, petadora. Pablo, ten cuidado. Entonces les decía, ustedes saben, ya para terminar la saga de Colón, 3 minutos, y gracias a Joana Rendel por la misión que nos dio hoy, ayer en el programa La Bola de Cutuca, en radio, de ligeramente, donde está doña Nubia Suazo, por quien yo suspiro y aspiro. Pero en algún momento, algún día llevará al altar a doña Nubia Suazo, bromeando, en mi manera de yo mostrar mi afecto. Entonces, yo le decía a ustedes que de Colón, todo lo que nos dijeron fue mentira. La cruz que llegó, no llegó con cura, no llegó, todo eso es de Colón. Creo que lo único cierto es que murió un 20 de junio, creo que fue la fecha de muerte, que murió en Valladolid. Pero ya yo no voy a decir con la saga, ya terminé, voy a dar 2 minutos para contarles lo último que investigué en términos históricos. Ustedes recuerdan que quien grita, según nos enseña, quien dio el grito de tierra fue Rodrigo de Triana de Sevilla. Y se quedó así, Rodrigo de Triana. ¿Quién fue el grito de tierra? Rodrigo de Triana. Pues embuste, no fue Rodrigo de Triana tampoco. Se llamaba Pedro de López. Le voy a explicar porque dos historiadores, busca el nombre aquí, que se llama Guadalupe Fernández Morente e Ignacio Fernández Vial, son dos profesores de la Universidad de Andalucía, se pusieron a investigar, esos historiadores españoles, porque España sigue investigando todos los días, para todos los años, se escudriña con la vida de Colón, porque fue tan misterioso. Yo le puedo decir lo siguiente: Colón fue o judío sefardí o hijo del Papa Inocencio VIII. Ese es el origen de Colón. O judío sefardí o hijo del Papa Inocencio VIII. Ahí se la dejo. Investiguen ustedes. Ese es el origen de Colón, porque él se encargó de no decirlo. Entonces, esos dos historiadores se ponen a investigar que resulta que tampoco fue Rodrigo de Triana que gritó tierra. Lo que pasa fue que un historiador de la época, después del descubrimiento de América, hubo un historiador, creo que fue, te voy a decir el nombre ahora, que fue lo que hicieron Gamarra, creo que se llamaba Gamarra, no tengo el nombre aquí, no lo encuentro, que fueron los cronistas de la época, por la misma declaración oral de quien gritó tierra, que se dijo que fue un marinero de Lepe. Eso es lo único que se sabía. Y se le pegó a Rodrigo de Triana, se asoció con Lepe, pero nada que ver, porque Rodrigo de Triana era de Sevilla. Lo que pasa era que había un marinero que se llamaba Pedro de Lope, que fue que gritó tierra, según las investigaciones. ¿Y por qué se le pegó a Rodrigo de Triana? ¿Por qué no fue Rodrigo de López? Porque se quedó en Santo Domingo, se quedó en la isla. Ustedes recuerdan que la pinta, una nao que se sobró, hubo un grupo de españoles que se quedaron.
que no regresaron, nunca regresaron, de hecho murieron todos. Cuando Colón viene en el segundo viaje, se encuentra toditos muertos. Ese marinero se quedó aquí, Pedro de López. Entonces se creía que era un marinero de Lepe, no, era Pedro de López, se llamaba el tipo. Los investigadores que yo le digo hicieron sus investigaciones, hicieron su tarea, y por eso se le pega a Rodrigo de Triana, pero realmente fue Pedro de López pegado. Entonces se creyó que era un marinero de Lepe, y Pedro de López era el único marinero de Lepe que andaba en el barco, precisamente, en la Pinta creo que era. O sea que tampoco el Cristo de Tierra fue Rodrigo de Triana. O sea, el instituto de la historia se ha revisado. Colón nunca viajó a América, la primera vez fue en 1485, documentado. O sea, el documento americano fue en 1492, no fue ni siquiera el primer viaje de Colón. Es más, yo quería a ustedes comenzar la saga, la voy a terminar el viernes, de un marinero que se llama Piri Reis. ¿Cuánto quedan? Sí, vamos a terminar el programa con estos días. Miren, yo creo que ustedes busquen, investiguen bien y busquen audio, documental en YouTube, de un marinero capitán, igual que Colón. Era un Colón, no era un Colón. Piri Reis, sobrino de Kemal Reis, en el Imperio Otomano. Recuerden que Portugal y España, cuando el Imperio Otomano crece, los musulmanes, y toman Jerusalén, y toman Egipto, el Cairo, lo que hoy Turquía, todo eso, la ruta de las especias se bloquea. Es de ahí que Colón quiere irse por este lado, y los portugueses por el cabo de Horno de Sudáfrica, por ahí, buscando una ruta de llegar a Asia para buscar las especias. El mismo ¿cómo se llama el que descubrió, el que circunnavegó el globo por abajo? No recuerdo el nombre de él. Porque ese imperio otomano venció al imperio romano. Entonces se establece en lo que es el Mediterráneo. Y toda esa ruta en guerra, porque recuerden que estaba la cruzada. Entonces, ese marinero llamado Piri Reis, que era un navegante, para nosotros era un pirata, para ellos un navegante, igual que Francis Drake. Él era cartógrafo. Y hay un mapa que se llama así mismo, el mapa de Piri Reis. Señores, busquen ese mapa para que ustedes vuelvan locos. Tiene a los historiadores vueltos locos. Porque hay mil mapas que le van a ustedes dar muchísima historia. Mírenlo ahí. Déjamelo ahí. Mira si tú encuentras el que tiene la comparación con América, que se parece mucho, pero que tiene una rayita, flaco, búscame ese, que se parece, que tiene tiene al lado el de América. Ese es el mapa de Piri Reis. Ese mapa fue confeccionado en 1511. 1511. Ese mapa tiene, déjamelo ahí, flaco. Ese mapa tiene en su estructura, repito, tiene a los historiadores locos, porque ese mapa lo confeccionó un marinero llamado Piri Reis, que era sobrino de Kemal Reis. Ese mapa aparece en 1920, cuando Turquía, el Imperio Otomano cae, la Primera Guerra Mundial, viene y gobierna en Turquía, déjalo ahí en el mapa, no me lo quite, gobierna en Turquía Mustafa Kemal. Mustafa Kemal encuentra ese mapa en lo que era la casa del sultán, que ahora mismo ellos lo tienen ¿cómo se llama eso? En el Museo de Turquía. ¿Cómo se llama? Estoy buscando aquí el Museo de Turquía, pero no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. Bueno, por ahí está. Entonces ellos lo tienen ahora en el Museo de Turquía. Ese mapa lo encuentran en el basement o en los almacenes de lo que fue el Palacio del Sultán, que hoy es un museo. Y lo encuentra ahí Kemal Atatürk, que Mustafa Kemal, que es el padre de la nación turca hoy día. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal es el nombre. Atatürk significa padre de Turquía. Mustafa Kemal Atatürk, padre de Turquía. Él es el que encuentra el mapa y se los manda a los historiadores. Ese mapa, les repito, lo confecciona Piri Reis, sobrino de Kemal Reis, de esos navegantes. Es un mapa oportuno. Ese mapa es
marcaba básicamente los puertos. Piri Reis dice que él lo dice en el mismo mapa, lo dice en esa escritura, que él confeccionó, era un mapa mundi, pero ahí solamente está la mitad porque fue partido en dos. Él le regaló ese mapa al sultán de Egipto, del Cairo, y ese mapa tiene, en 1913 fue que se lo regala, pero lo confeccionó en 1511. Ese mapa tiene, señores, la cordillera de los Andes, que fue descubierta por Hernán Cortés en 1540, 35, 38, o sea, décadas después. Ese mapa tiene la fauna y la flora de América, de las Américas. Ese mapa tiene lo que sería lo que para los geólogos un cuestionamiento muy grave, porque que es tiene la parte de la cordillera y la desembocadura del río Orinoco, la parte esta de abajo del polo sur. El polo sur tiene 2 kilómetros de hielo, sin embargo está cartografiado cuando no tenía hielo. Esa parte no voy a entrar en esa, porque esa parte es más especulativa, porque realmente esa zona del polo sur estuvo deshielada hace 3 millones de años, esa no va. Vamos quedando en el mapa. Entonces, el mapa fue cortado para fines de estratégico, porque es un mapa portuano. Portuano significa que era marcado a los puertos. Tiene la cordillera de los Andes. Tiene los animales inclusive algunas especies que fueron desaparecidas de la época de Colón. Tiene los ríos Orinoco y tiene el río Amazonas, que fueron navegados 40, 50 y 100 años después. Tiene inclusive la isla, ¿cómo se llama la isla que está en el río, en la desembocadura del río Amazonas? Marayo, la isla Marayo sale cartografiada en ese mapa. Entonces, les repito, ya puede bajar aquí abajo. Ese mapa yo creo que ustedes lo busquen. Se llama así, mapa de Piri Reis. Pirireis. Y ese mapa él cuenta que él dice, en el mismo mapa escribe, que las fuentes que él tiene, o que él se nutrió para formar ese mapa mundi, porque falta un pedazo. Tan interesante el pedazo que falta, que nunca ha aparecido, porque cartografía la parte de Asia, lo que es la isla de Japón, y toda esa zona, y la gente pregunta, ¿cuánta riqueza no tendrá ese mapa del otro lado? Lo que pasa es que la parte del Mediterráneo era para la época un material bélico, o sea, era bélico. Él le regala la parte de las Américas porque los otomanos nunca fueron a las Américas, ni le interesó a las Américas. Ellos tenían su ruta de las especias aseguradas, y ahí era que estaba el conflicto. Recuerden que uno de los motivos de Colón y América era buscar oro para hacer una cruzada. ¿Sabían eso? O sea, era recolectar oro para hacer una cruzada y retomar Jerusalén, porque Colón juraba que él era un mandado de Dios. Por eso es que firma Expoferes. Cuando firma Expoferes significa portador de Cristo, algo así. Expo Cristo, una cosa así. Y por eso Colón firma Expoferes. Hablando en términos iconográficos, sería hoy portador de Cristo. Entonces, los otomanos nunca le interesó a los musulmanes de la época del medioevo, nunca le interesó las Américas, para nada. Entonces, por eso Piri Reis le regala eso como obsequio, como un mapa enorme, se lleva el tamaño de una pared, se lo regala al sultán del Cairo, no fue a Sulimán que se lo regaló, no, fue al del Cairo, no recuerdo el nombre, al sultán. Entonces, pero entonces el mapa tiene hoy, si usted investiga, a los historiadores y a los cartógrafos y a los antropólogos vueltos locos, porque como ese mapa tiene informaciones que no podía tenerla. Es más, ese mapa le dicen el mapa imposible. El mapa imposible. Y ya fue datado con el carbono 14. Ya se le hicieron todas las investigaciones. Ya se le hizo, se rastreó el mapa. Porque repito, el mapa aparece en los sótanos de lo que fue el Palacio Imperial del sultán del Imperio Otomano. Ahora ya en 1920, 21, por ahí. Y quien lo toma y se lo manda al historiador de Occidente, lo mandó a todos los museos del mundo. Y señores, mira lo que yo encontré, analicen esto, fue Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal, que fue lo que es el padre de Turquía hoy. Y todavía Turquía tiene ese mapa, y Turquía no lo enseña mucho. Para usted ir a Turquía y ver ese mapa, usted tiene que persignarse. Y con una carta de
del Museo de Oxford, del Museo de Londres, o sea, no se lo enseñan a todo el mundo, ellos enseñan una copia, pero el original no lo enseñan, que fue hecho precisamente en piel de cordero, piel de oveja, de venado, no sé, esas pieles. Y es enorme, insisto, un mapa enorme. Entonces Piri Reis dice que él se nutrió como de 20 informaciones. Él se nutrió inclusive de los mapas ptolomeicos. Los mapas ptolomeicos eran los mapas que usaba Alejandro Magno, que terminaron en la biblioteca de Alejandría y después en la biblioteca de lo que fue el imperio romano en la iglesia de Constantinopla, que había un museo, perdón, una biblioteca enorme. De ahí Piri Reis saca mapas. Él tiene inclusive como una edición como de 20 libros que se llama la Teguira, que son unos libros de navegación interesantísimos. Se llama Piri Reis, repito, búsquenlo, Piri Reis, y busquen mapas de Piri Reis en YouTube, en cualquier lugar para que usted se vuelva loco, y documentales. Entonces, en esa época, Piri Reis y su tío Kemal Reis, que fue también un navegante, que fue que le enseñó, su guerra era contra los españoles, contra el imperio católico español, o sea, la monarquía católica española, y con todo lo que tiene que ver con el cristianismo en el Medio Oriente, en lo que es el Mar Muerto, y las batallas marítimas se llevaban a cabo contra los cristianos. Piri Reis cuenta que él capturó, en una batalla de ese, venció una de las naves españolas, porque en el mar Mediterráneo los otomanos eran mejores navegantes, porque utilizaban los barcos de remo y vela, los barcos de remo y vela. Entonces él cuenta que él capturó un soldado, un navegante español en un barco de esos, le cogió los mapas que tenía y dice que tenía una copia de un mapa que había hecho Colón cuando había hecho su primer viaje a América. Él dice que el primer viaje a América que hizo Colón, según ese marino que él capturó y que le quitó el mapa y que andaba con Colón, fue en el año 890 de la Égira. Así que los musulmanes lo cuentan el calendario hoy, de la Égira. Cuando los historiadores chequean ¿cuándo es el año en versión cristiana o el calendario romano? ¿Cuándo es el 890 de la Égira? O en el 1485. ¿Cómo es? 1485. Pero Colón vino 7 años después, fue. En su primer viaje no. Dice el marino que no, Colombia había venido antes y tenía mapas y tenía datos. Colón no fue a los carevaqueros, como dicen los muchachos hoy día. Colón sabía dónde iba. Entonces, insisto, voy a tratar el viernes, darle más datos del mapa de Piri Reis, porque son de esos datos que aquí nosotros no somos muy lectores, nosotros no somos muy dados a la lectura. Yo que estoy investigando y escudriñando y trato de pasarle a ustedes la información. Yo no soy historiador, yo lo que soy lector. Y le quiero pasar el dato curioso para despertarle a ustedes. En vez de estar viendo el número 1, usted agarra y pone YouTube y se busca Piri Reis, por ejemplo. Mapa de Piri Reis. Y se pone y se playa ese fin de semana, óyeme, y toma nota. No sé, yo soy curioso. O se toma lo que yo he explicado, ¿verdad? Que no, dice Leorame en Amaneciendo que no fue Rodrigo de Tierra que gritó tierra, no, digo yo no. 2 historiadores españoles, porque en España, insisto, los historiadores todavía hoy siguen escudriñando sobre el origen de Colón. Señores, Colón viajó más muerto que vivo. Los huesos de Colón viajaron más muertos que vivos. Colón muere en Valladolid, en un convento franciscano, lo viste en franciscano. Como él había pedido que lo enterraran en Hispaniola, donde los reyes católicos le habían prohibido volver por un rebuscalmo aquí. Entonces lo zancochan, como fue zancochado, para quitarle la carne. Eso se usaba mucho en los nobles. Colón estaba tan enfermo que le pidió a los reyes católicos una dispensa, faltan 2 minutos, una dispensa para andar en burro, porque los cortesanos no podían andar en burro. De ahí que yo digo que Colón era judío, porque un cortesano, un noble, aunque estuviera muriéndose, no pide ese permiso para andar en burro, porque no podía subirse al caballo. ¿Quién anda en burro? Los judíos. Y ven el asno como pero ese es otro tema. Entonces, les repito, Colón viajó muerto más que vivo. Entonces, los huesos de Colón los mandaron acá a la Catedral de Santo Domingo. Cuando viene el tratado entre Francia y España, Basilea, mandan los huesos para Cuba. ¿Por qué dicen que los huesos están aquí de Colón? Porque el representante de la Iglesia Católica, el Monseñor, dijo que por error mandamos los huesos de su hijo Diego, que los de Colón se quedaron aquí. Pero eso es otra historia, porque ya son las 5:55 y tenemos que despedir el programa.
Repito, busquen el mapa de Piri Reis y busquen documentales. Yo el viernes voy a tratar de tocar el tema otra vez. Sigan investigando sobre la vida de Colón para que ustedes gocen. Y voy a tratar también venir con la historia del mongol Genghis Khan. Pues resulta que nosotros tenemos sangre de Genghis Khan también, esa es otra. Un mongol que fue el imperio más grande de la historia. Se lo contaré después. Mientras tanto, señores, recuerden, ya nos vamos. De 9 a 11, la bola de Cultura en radio, con Nubia Suazo, Johnny Arrendel, el editorialista de la radio, Marino Guzmán, el capitán del barco, Deli Erasme, Víctor Erasme, Irving Cruz, Juan Carlos Muñoz en los deportes. Así que sintonice hoy de 9 a 11 la bola de Cultura en radio en Estudio 88.5 y nos vemos mañana temprano en una edición más de Amaneciendo. Hasta mañana. Usted está bien.